Hoy nos metemos de lleno en una historia realmente perturbadora. Una de las más oscuras de la crónica negra española, yo diría. Sí, tenemos aquí un relato que pone los pelos de punta. Nos vamos a Almansa, en Albacete, septiembre de 1990. Y el caso gira en torno a un crimen terrible. Se mezclan, curanderismo, brebajes extraños, espiritismo, supuestos exorcismos. Y una víctima muy joven, Rosa María González, Rosita. Tenía solo 11 años. El escenario es Almanza, un pueblo de unos 22.000 habitantes en aquel momento. Pero lo que cuenta este texto es que viviría casi una fiebre de supersticiones, ¿no? Totalmente. Una efervescencia de creencias esotéricas. Ese es el caldo de cultivo. Lo que vamos a intentar hoy es, basándonos en este material, entender cómo se pudo llegar a ese horror, cómo esas creencias, las relaciones personales y, ciertas sustancias acabaron como acabaron. Exacto. Desgranar un poco la secuencia de los hechos, entender el contexto. Pues empecemos por ahí, por el contexto. Finales de los 80, principios de los 90, en esa zona de Albacete, el texto dice que había mucha cultura de sanadoras. Muchísima. No era algo oculto o marginal, ¿eh? Estaba bastante extendido. Extendido es quedarse corta, creo, porque la cifra que da el documento es brutal, más de 300. Sí, más de 300 sectas, curanderas o como se quieran llamar. Solo en Almansa, en un pueblo de 22.000 personas. Es que es casi una industria. Una densidad altísima, vamos. Y estas figuras, que solían ser mujeres, pues manejaban hierbas, hacían sesiones de espiritismo, lo típico, ¿no? Su función era clara para la gente que iba. Claro, sanaban. O bueno, eso creían sus clientes. Cubrían una necesidad, real o no, que a lo mejor no encontraban en otro sitio. Y en ese ambiente, una de las más conocidas, de las más potentes, era Rosa. Justo la madre de Rosita, la víctima. Efectivamente. El texto la describe como una curandera de mucho éxito, mucha clientela, dinero, fama local. Tanto éxito que su marido, Jesús, había dejado su trabajo. Sí, para ser su auxiliar administrativo. O sea que el negocio funcionaba, era rentable. Un negocio próspero. Pero parece que este mundo también tenía sus modas. Pues sí, fíjate. El relato dice que hacia 1990 se pusieron de moda las parejas de curanderos hermanos. ¿En serio? ¿Como una estrategia de marketing? Algo así, parece. Y Rosa, que el texto dice que buscaba hacer más caja, pues no se quiso quedar atrás. Así que decide seguir la tendencia. ¿Y qué hace? Pues recluta a su propia hermana, Ana. La idea era esa, ampliar el negocio, ofrecer esa imagen de hermanas sanadoras. Ya no era solo Rosa. Una especie de marca familiar, ¿no? Especial. Tenía 27 años, 10 menos que Rosa. ¿Y qué tenía de especial? El texto describe una relación, intensísima. Dice que María Ángeles sentía tal atracción por Rosa que la consideraba una diosa, una devoción total. Más allá de lo profesional, entonces. Mucho más allá. En el verano de 1990, esa admiración se convierte en una relación sentimental, un romance. Vaya. Y la fuente insiste en que la fijación de María Ángeles era casi obsesiva. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de, según leemos, desatender por completo a su propia familia. ¡Ostras! ¿Tenía familia? Sí. Marido, Martín y 2 hijos pequeños, de 5 y 6 años. Y el marido le avisaba, le decía que Rosa estaba poseída. Pero María Ángeles, nada, como si no oyera. Tenemos el cuadro. Rosa ambiciosa, expandiendo el negocio, y María Ángeles totalmente absorbida por ella, ignorando todo. Una dinámica peligrosa. Muy peligrosa. Y la ambición de Rosa no se detiene ahí con su hermana Ana. Quería más todavía. Sí. El texto lo cuenta casi como una lógica empresarial, ¿sabes? Dice, ¿qué es mejor que una pareja de hermanas curanderas? 2 parejas. No me digas. Quería montar un equipo doble. Eso parece. Un cuarteto de sanadoras. ¿Y cómo pensaba hacerlo? Pues dándole una orden directa a María Ángeles. Le dice que tiene que traer a Almansa a su propia hermana, Mercedes. La hermana de María Ángeles. Exacto, que vivía en Valladolid. La idea era formar 2 parejas, Rosa y Ana por un lado y María Ángeles y Mercedes por otro. Una consulta con 4 sanadoras. Y María Ángeles, en ese estado de devoción que describes, obedece. Obedece. Mercedes llega a Almansa ese fin de semana.
el del 15 de septiembre de 1990. Y ese momento es... Clave, clave. El texto lo marca de forma muy clara. Fue el inicio del horror. Con Mercedes allí, se completa el grupo que va a vivir las siguientes horas. Terribles. Organizan una cena de bienvenida para Mercedes. Las 4. Rosa, Ana, María Ángeles y la recién llegada, Mercedes. Sí, cenan fuera y luego vuelven a casa de Rosa. Y aquí entra otro factor determinante. Las famosas pócimas de Rosa. Ah, los brebajes. Durante esa reunión en casa, beben una de sus preparaciones. Y el texto menciona un ingrediente clave, el beleño. Beleño. ¿Qué es exactamente? ¿Suena mal? Pues sí. El texto lo define como una hierba venenosa. A ver, se usa en medicina tradicional, pero en dosis mínimas, muy controladas. Pero si te pasas. Es altamente tóxica y sobre todo tiene unos efectos alucinógenos muy potentes. Y todo indica que esa noche se pasaron, y mucho, con la dosis. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los efectos inmediatos? Pues la reunión se transforma por completo. En medio de ese estado alterado, Rosa tiene una especie de visión, un delirio. Acusa a Martín, el marido de María Ángeles, de ser el demonio. ¿Al marido? ¿Al que le advertía? A ese mismo. Y la forma que se le ocurre a Rosa para expulsar a ese supuesto demonio es desconcertante. A ver, Ordena que ella misma y María Ángeles mantengan relaciones sexuales allí mismo, delante de las otras dos, de Ana y Mercedes. madre mía. ¿Y lo hacen? Sí, según el relato, lo hacen. Ahí ya se empieza a mezclar todo de una forma, Terrible. supuesto ritual, el delirio por la droga, los actos sexuales, La situación se descontrola totalmente. completamente. La línea entre lo que ellas consideraban curanderismo y una psicosis compartida, inducida por la droga, se borra del todo. Y la noche acaba de empezar. Porque esto no acaba aquí. De madrugada, ya es 16 de septiembre, Rosa y María Ángeles deciden que necesitan. Más hierbas, sí. El texto dice que querían continuar la fiesta o la orgía. Salen de casa a buscar más plantas. Y dejan a Ana y Mercedes solas. Exacto. Y ese momento es importante. Ana, la hermana de Rosa, la que había reclutado para el negocio, ¿Qué hace? aprovecha que no están. El relato dice que no le gustaba lo que estaba pasando, así que se va a su casa. Huye, vamos. Una decisión que, vista ahora, quizá le salvó la vida. Probablemente. Pero claro, deja a Mercedes, la hermana de María Ángeles, la recién llegada, sola con los hijos de María Ángeles. ¿Los niños estaban allí también? ¿Los de 5 y 6 años? Sí, por alguna razón, estaban en la casa de Rosa esa noche. ¡Qué lío! ¿Y qué pasa con Mercedes y los niños? Pues como Rosa y María Ángeles tardan en volver, Mercedes se preocupa o se impacienta. Va a buscarlas a casa de Rosa, llevándose a los niños. ¿Y qué encuentra? Pues una escena dantesca. El texto la describe con detalle. Rosa y María Ángeles están desnudas, cubiertas de orín, hablando en una lengua antigua y rompiendo estampitas de santos. ¡Qué horror! Imagínate el shock para Mercedes. Acababa de llegar. Debió ser aterrador, sí. Un delirio absoluto. Y en medio de esa locura, a Rosa se le ocurre otra idea. Otra revelación fruto del delirio. ¿Otra más? ¿Cuál? Ahora dice que la que estuviera menstruando llevaba el demonio adentro. La que estuviera menstruando. Vaya fijación. Sí. ¿Y qué hace? Obliga a Mercedes a desnudarse allí mismo, para comprobarlo. Y resulta que sí, que Mercedes está menstruando. Pero entonces, cuando parece que Mercedes va a ser el objetivo, Rosa cambia de idea. De repente. Cambia de foco. Ya no le interesa a Mercedes. No, su atención se desvía hacia los niños, los hijos de María Ángeles, los pequeños. ¿Hacia los niños? No. Sí, en su lógica completamente trastornada, ahora son ellos los que tienen el demonio dentro. Pero si son críos, ¿qué les hacen? Los meten en una habitación y, bueno, es horrible. Los fuerzan a vomitar. La idea era que así expulsarían al demonio. ¡Qué espanto! ¡Qué angustia para esos niños! ¿Nadie hace nada? Aquí ocurre lo que el texto llama un golpe de fortuna, aunque suene raro decirlo. Justo en ese momento aparece Martín. El padre, el marido de María Ángeles. Él mismo. Era domingo por la noche, los niños tenían colegio al día siguiente, y él viene a recogerlos para llevarlos a dormir a su casa. O sea que llega justo a tiempo para sacarlos de allí. Justo a tiempo, se los lleva. Los salva, literalmente, de seguir en medio de esa espiral de locura. Menos mal. Pero, claro, su marcha no para el delirio de las 3 mujeres que queden. Rosa,
María Ángeles y Mercedes. No, no lo para. Ellas sigan. El texto describe que continúan con el ritual macabro, desnudas, defecando por la casa, manteniendo relaciones sexuales entre ellas, gritando cánticos, están totalmente fuera de sí, convencidas de que el demonio sigue allí y hay que echarlo. Y es entonces, Cuando la atención de Rosa se vuelve hacia su propia hija, hacia Rosita, sí. la niña. Tenía 11 años. Estaba durmiendo en su habitación, ajena a todo el horror que estaba pasando fuera. ¿Y cuál es la lógica delirante que aplica ahora? ¿Por qué Rosita? Es terrible de contar. Rosita, con 11 años, ya había empezado a menstruar hacía unos meses. Era algo normal. Ajá. Pero, según el texto, justo ese mes no le había venido la regla. ¿Y eso qué significaba para Rosa en su estado? Para la mente de Rosa, completamente alterada por el beleño, por la psicosis, solo cabía una explicación. ¿Cuál? Que su hija estaba embarazada del diablo. No puede ser. Es demencial. Absurdo y demencial. Totalmente. Y a partir de esa idea delirante, se desata ya el horror final, el más absoluto. ¿Qué hacen? Meten a Rosita en la habitación donde están ellas, la desnudan y proceden a lo que la fuente describe como un acto de evisceración. ¿Cómo? ¿Qué significa eso exactamente? Le vaciaron las vísceras por la vagina. El informe forense posterior fue demoledor. Solo encontraron intactos el hígado, el bazo y el estómago. Pero, ¿cómo lo hicieron? El texto dice que usaron primero un palo y luego las manos. Es que no tengo palabras. Es inimaginable. Cuesta hasta creerlo. Y lo más desgarrador, lo más terrible, es que el texto recoge lo que al parecer fueron las últimas palabras de la niña. Gritos de dolor, de terror, pero también como de aceptación forzada. ¿Qué decía? Gritaba: «Mamá, terminad ya, acabad ya, sacadme al demonio de dentro». Ay, Dios mío. Esos gritos, alguien los tuvo que oír. Sí, los oye su padre, Jesús, el marido de Rosa. ¿Y qué hace? Sale desesperado, buscando ayuda. Va a buscar a Ana, su cuñada, la hermana de Rosa que se había ido horas antes. La que huyó. Esa misma. Consigue encontrarla, convencerla para volver, para intentar rescatar a Rosita. ¿Llegan a tiempo? ¿Pueden hacer algo? No, ya es tarde para Rosita. Y cuando llegan e intentan intervenir, Ana se convierte en el nuevo objetivo. ¿Cómo? ¿También ella? Sí. En la lógica delirante de Rosa y María Ángeles, si Ana intentaba salvar a Rosita o intervenir, era porque ahora Ana era la que tenía el demonio. Se repite el patrón, la misma acusación. El mismo patrón de violencia, sí. Desnudan a Ana, la inmovilizan en la cama, junto al cadáver de su sobrina. No, junto al cuerpo. Sí. Y la intención, según el relato, era empezar a hacerle a Ana lo mismo que le acababan de hacer a Rosita. ¡Qué horror! ¡Qué espiral de violencia sin fin! ¿Alguien las detiene esta vez? Justo cuando van a empezar con Ana, la agresión se interrumpe. ¿Por qué? Porque Jesús, el padre, que quizás había salido otra vez a buscar más ayuda, regresa. Y esta vez vuelve acompañado por Martín. Martín, el marido de María Ángeles, el que se llevó a los niños. Ese mismo. La llegada de los dos hombres pone fin a la agresión contra Ana. Y supongo que el ritual en general. Y me imagino que es entonces cuando ya interviene la policía, ¿no? Finalmente, sí. El 18 de septiembre, 2 días después del asesinato, interviene la Guardia Civil. Y detienen a todos los implicados que estaban allí. El caso, claro, llega a juicio. ¿Y qué se demuestra en el juicio? Supongo que los hechos son bastante claros. Sí, el juicio confirma toda esta secuencia que hemos contado. El informe forense es clave, por supuesto. Determina la causa de la muerte de Rosita: shock hipovolémico y neurológico por la evisceración. La brutalidad queda totalmente acreditada. Entonces, con esa brutalidad probada, las condenas debieron ser muy duras. Pues aquí es donde la historia da otro giro. Desconcertante como poco. ¿Por qué? Porque a pesar de la gravedad extrema de todo lo que pasó, el resultado judicial fue sorprendente. Nadie implicado directamente en el asesinato de Rosita entró en prisión. ¿Cómo? Nadie. ¿Pero qué pasó con Ana y con Jesús, el padre? Ana, que primero huyó y luego fue atacada, y Jesús, el padre, que intentó buscar ayuda. Ellos declararon en el juicio como testigos, no fueron acusados de nada. Vale. ¿Y las 3 mujeres que sí participaron?
Rosa la madre, María Ángeles su amante y Mercedes la hermana recién llegada. Para ellas, los informes psiquiátricos fueron absolutamente decisivos, ¿Qué decían esos informes? pues los peritos determinaron que ninguna de las tres era penalmente responsable de sus actos en el momento de los hechos. Las declararon inimputables. Inimputables las tres. ¿Cuál fue el diagnóstico exacto? A Rosa, la madre, la instigadora, y a María Ángeles, su amante y seguidora, les diagnosticaron un estado psicótico agudo con enajenación mental, o sea, una pérdida total y absoluta del contacto con la realidad en ese momento. Y a Mercedes, la que llegó justo ese fin de semana. A Mercedes le diagnosticaron una enfermedad mental transitoria, también inimputable. Entiendo. Inimputables. ¿Y eso qué significó en la práctica? ¿Qué fue de ellas si no fueron a prisión? Claro, al ser inimputables no podían ir a la cárcel. Lo que se decretó fue su ingreso en hospitales psiquiátricos para recibir tratamiento. ¿Cuánto tiempo estuvieron ingresadas? El texto lo especifica. Rosa y María Ángeles estuvieron internadas 1 y 4 años respectivamente. 1 año y 4 años. Solo. Sí, después de ese tiempo quedaron en libertad. 1 año y 4 años. Después de cometer un acto tan atroz. Es un desenlace que, impacta muchísimo. Cuesta entenderlo. Sin duda. Si miras toda la cadena de eventos, tienes ese contexto social de Almansa, el curanderismo tan extendido, Sí. luego un negocio familiar basado en eso, pero movido por la ambición de Rosa. Ajá. Entra en juego una relación personal muy intensa, obsesiva, entre Rosa y María Ángeles. Y la droga. Y el catalizador final. Una sustancia, el beleño, con efectos alucinógenos muy potentes, consumida en un contexto ya de por sí extraño, ritualizado, Y todo explota. explota en una psicosis colectiva, Compartida. que deriva en una violencia ritual extrema, inimaginable, y el asesinato de una niña. Es que la conclusión que se saca de este relato es esa, ¿no? Cómo esa mezcla de creencias populares explotadas para hacer negocio, unas dinámicas personales muy tóxicas, la ambición, la obsesión y una droga potente llevó a una desconexión total de la realidad. Una desconexión compartida, además, que borró cualquier límite, cualquier freno moral o humano, y abrió la puerta a esa violencia brutal, primero contra los niños de María Ángeles, luego fatalmente contra Rosita y casi contra Ana también. Es un caso límite, desde luego, que habla de la fragilidad de la mente humana cuando se juntan ciertas presiones. Presiones psicológicas, la influencia de sustancias químicas y esas dinámicas de grupo que pueden volverse sectarias o delirantes. Es una combinación explosiva. La historia es verdaderamente estremecedora y el resultado judicial, la verdad, deja una sensación extraña, compleja. Te hace pensar mucho sobre la justicia, la enfermedad mental, la responsabilidad. Muchísimo. Y quizás, para terminar, podríamos volver al principio, a ese dato de las más de 300 curanderas en Almansa en esa época. Sí, ¿qué? Pues plantear una reflexión. ¿Cómo pudo asimilar una comunidad tan metida en esas creencias un suceso tan brutal, surgido precisamente de ese mismo entorno? Es una buena pregunta. ¿Sirvió este horror para que la gente cuestionara esas prácticas tan arraigadas o se tendió a verlo como un caso aislado? Claro, como una locura extrema inducida por drogas, algo que no tenía nada que ver con la verdadera sanación popular, ¿no? Y así, pues esa subcultura pudo seguir más o menos igual. El material que tenemos no llega a responder eso, claro. Pero te deja pensando en el impacto de un trauma así. En cómo afecta al tejido social, a la cultura de un lugar, con unas características tan particulares como las de Almansa en aquel momento. Exacto. Una pregunta abierta y bastante inquietante, la verdad. El 19 de septiembre de 1990, los vecinos de la localidad manchega de Almansa, en Albacete, presenciaron conmovidos el entierro de una niña de tan solo 11 años. Hacía solo 24 horas que habían conocido la noticia de la muerte de Rosa González, sometida a un ritual de espiritismo por su propia madre, conocida en el municipio como Rosa la curandera. En la madrugada del día 18, los vecinos de la calle Valencia alertaron a las autoridades de los gritos que procedían del número 4. Cuando los agentes llegaron al domicilio, confirmaron la muerte de la menor y sacaron esposadas a su madre, Rosa González Fito, su tía, Ana María González y 2 vecinas, María Mercedes y María Ángeles Rodríguez Espinilla. La pequeña Rosa había muerto desangrada y las 3 detenidas estaban acusadas de provocar su fallecimiento por someterla a prácticas rituales. Asimismo, encontraron al padre de la víctima encerrado en una de las habitaciones de la vivienda.
Una vez realizada la autopsia, el juez confirmó que a Rosa le habían extraído los intestinos por la vagina y su muerte se había producido tras sufrir un choque hipovolémico. Según informaron fuentes de la investigación, la menor estaba embarazada del demonio y habían practicado el oscurantismo para extraerle el feto, aunque los informes médicos posteriores descartaron que la fallecida estuviese en periodo de gestación. Días más tarde del siniestro suceso, Martín Toledo, esposo de la acusada Ángeles Rodríguez Espinilla, declaró ante el medio La Tribuna que su mujer parecía obsesionada con el ocultismo y que tan solo 2 días antes del crimen en la calle Valencia, había encerrado a sus propios hijos en una habitación con la intención de llevar a cabo las mismas prácticas espirituales. A mi mujer la inició Rosa González Fito en la cosa de la curandería hace 4 meses, relató. Aquella noche clavaron agujas en un muñeco y orinaron en el suelo mientras entonaban cánticos. 2 años después, el 22 de enero de 1992, la Audiencia Provincial de Albacete celebró el juicio contra 3 de las mujeres investigadas. En la vista oral cobró especial importancia el testimonio del padre de la víctima, Jesús Fernández Pina, y una de sus tías que fue inicialmente arrestada, Ana María González Fito. Ambos fueron procesados en un principio por un delito de comisión por omisión, pero finalmente quedaron en calidad de testigos. Las conclusiones del informe forense determinaban que la muerte había sido violenta y que como el shock hipovolémico no fue inmediato, la menor se defendió. Finalmente, fueron los resultados del análisis psiquiátrico realizado a las acusadas los que fueron determinantes en la decisión del fiscal y la defensa de pedir la absolución al considerarlas inimputables debido a sus problemas mentales, estado psicótico agudo con enajenación mental, según la sentencia que recogió La Tribuna. En su escrito, el Ministerio Público solicitó que todas fueran internadas por un periodo no especificado de tiempo en un centro psiquiátrico. La espada del mal está en Rosita. En el juicio, María Mercedes relató que la noche de los hechos entraron al dormitorio de Rosa y atrancaron la puerta. Después, tumbaron a la niña en la cama y comenzaron a romper estampitas, clavar agujas en un muñeco y a orinar en el suelo mientras entonaban cánticos. Tras esto, Rosa, la curandera, afirmó que su hija estaba embarazada de Satanás, por lo que, entre todas, sujetaron a la niña y le abrieron las piernas. Durante el tiempo en el que duró la tortura, la menor solo lanzó 2 gritos: «¡Mamá, acaba ya! ¡Mamá, acaba ya!». Previamente a la madrugada del ritual, la misma testigo afirmó que, cuando entró en la casa de González, se encontró a las 2 hermanas desnudas y abrazadas repitiendo que eran Jesucristo y la Virgen y que se iban a casar. Al mismo tiempo aseguraban que la pequeña Rosa tenía dentro la espada del mal. Finalmente, en febrero del mismo año, las 3 acusadas de parricidio, asesinato y lesiones a Rosa González quedaron absueltas al concurrir la circunstancia de eximente completa de enajenación mental. Según las declaraciones de las investigadas, María Ángeles era el objetivo de aquella noche. En un principio, la curandera creyó que era ella quien tenía dentro el mal, pero esa misma noche, tuvo la menstruación, lo que hizo que la sanadora cambiara de parecer y lanzara sus sospechas hacia su propia hija. En la tranquila localidad manchega de Almansa, en la provincia de Albacete, nada hacía presagiar que el mes de septiembre de 1990 quedaría marcado para siempre en la memoria de sus habitantes. Un suceso que, con el paso del tiempo, sería recordado no solo por su crudeza, sino también por el aura de misterio y desconcierto que aún hoy lo envuelve. Almansa era un pueblo donde todos se conocían, donde las calles eran testigo de la rutina diaria de sus vecinos y donde las historias se transmitían con rapidez de boca en boca. Allí, entre casas humildes y familias trabajadoras, se desenvolvía la vida de los González, una familia que, sin saberlo, iba a convertirse en el centro de uno de los casos más perturbadores de la historia reciente de España. La protagonista involuntaria de esta tragedia era una niña de tan solo 11 años, llamada Rosa, de carácter tranquilo y mirada inocente, que jamás habría imaginado el destino que le aguardaba. Su madre, Rosa González Fito, conocida en el pueblo con el apodo de Rosa la curandera, había forjado a lo largo de los años una fama particular. No era extraño que, en comunidades pequeñas, aparecieran figuras que afirmaban tener dones especiales,
la capacidad de curar males o de alejar la mala suerte mediante rezos, hierbas o rituales. Y Rosa había cultivado esa reputación. Vecinos y conocidos acudían a ella en busca de soluciones, convencidos de que podía interceder contra fuerzas invisibles. En la España de finales de los años 80 y principios de los 90, aún persistía una fuerte mezcla de creencias populares y tradiciones heredadas, muchas veces entrelazadas con prácticas religiosas. En este contexto, no resultaba extraño que la figura de la curandera adquiriera cierto respeto e incluso temor entre quienes recurrían a sus servicios. Rosa, sin embargo, no se conformaba con el papel discreto de sanadora de barrio. Según decían algunos vecinos, cada vez mostraba una obsesión mayor con el espiritismo, con la idea de que fuerzas oscuras habitaban el mundo y podían instalarse en las personas. La familia González vivía en la calle Valencia, número 4, una vivienda humilde en la que compartían espacio padres, hija y algunos familiares cercanos. Lo que parecía ser una vida familiar corriente se fue tornando, poco a poco, en una convivencia marcada por tensiones, por susurros de extrañas prácticas y por un aislamiento que se acentuaba con el paso del tiempo. Aunque nadie podía prever lo que estaba por ocurrir, algunos vecinos comenzaron a notar comportamientos cada vez más erráticos en Rosa la curandera. La veían hablar sola, pronunciar frases incomprensibles y afirmar que estaba en contacto con fuerzas invisibles. En aquella época, el pueblo de Almansa estaba acostumbrado a hablar de supersticiones y creencias en voz baja. Historias de mal de ojo, de conjuros y de exorcismos improvisados circulaban entre familias, como si se tratara de leyendas que se repetían para infundir respeto o miedo. Pero lo que ocurría en la casa de los González no era una simple superstición inocente. Se estaba gestando un episodio que marcaría a fuego la memoria colectiva de la localidad. El 19 de septiembre de 1990, los vecinos de Almansa se congregaron en el cementerio para despedir a la pequeña Rosa. Nadie podía dar crédito a lo que había sucedido. Apenas 24 horas antes, la noticia de su muerte había corrido como un rayo por todo el pueblo. Una niña de 11 años, arrebatada en circunstancias terribles, en un escenario que desbordaba la comprensión racional. El funeral se convirtió en un acto de dolor colectivo, pero también en el inicio de un silencio pesado, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. El eco de los hechos llegó a todos los rincones de la localidad, gritos en la madrugada, rumores de un ritual, la intervención de la policía, y finalmente, la imagen de Rosa la curandera y otras mujeres siendo conducidas esposadas fuera de la vivienda. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a la rutina, contemplaron horrorizados como una familia de su propia comunidad quedaba manchada por la tragedia y el escándalo. Lo que hasta entonces había sido una vida de barrio corriente, con saludos en la calle y conversaciones de mercado, se transformó en el epicentro de un relato que parecía sacado de una historia de terror. En la casa de la calle Valencia, las paredes guardaban secretos inquietantes. Aquella noche, la del 18 de septiembre, los vecinos escucharon gritos desgarradores, lamentos que hicieron que más de uno se asomara a las ventanas. Al principio pensaron que podía tratarse de una disputa familiar, algo desafortunado pero cotidiano. Sin embargo, el tono de los gritos, la desesperación que transmitían, encendió todas las alarmas. Finalmente, alguien llamó a la policía, incapaz de soportar la sensación de que dentro de aquella vivienda estaba ocurriendo algo que escapaba a lo normal. Lo que los agentes encontrarían más tarde en el interior de la vivienda se convertiría en materia de titulares en la prensa nacional. Pero en ese primer momento, lo único que quedaba claro era que algo horrible había sucedido y que la comunidad de Almansa jamás volvería a ser la misma. El padre de la niña, Jesús Fernández Pina, fue hallado en la casa, pero no como testigo de los hechos, sino encerrado en una de las habitaciones, incapaz de intervenir. Aquel detalle contribuyó a aumentar la sensación de horror e impotencia. Un padre encerrado mientras, en otra estancia, su hija vivía sus últimos momentos. La imagen de las mujeres saliendo esposadas marcó a los testigos para siempre. Rosa la curandera, su hermana Ana María y dos vecinas del barrio, María Mercedes y María Ángeles, fueron detenidas de inmediato,
acusadas de haber participado en un extraño ritual que había terminado con la vida de la pequeña. El desconcierto era absoluto. ¿Cómo era posible que madres de familia, vecinas conocidas de todos, hubiesen protagonizado semejante desenlace? ¿Qué creencias, qué fuerzas o qué delirios las habían arrastrado hasta ese punto? El suceso desató un torbellino de rumores. Algunos hablaban de posesiones, otros de fanatismo religioso, otros más de enfermedades mentales. Lo cierto es que la noticia saltó rápidamente a los periódicos, que recogieron cada detalle con morbo y fascinación. El caso no tardó en ser bautizado por los medios como el exorcismo de Almansa, un título que añadía todavía más dramatismo a unos hechos que ya de por sí parecían imposibles de comprender. Los forenses y jueces tendrían la tarea de esclarecer qué había sucedido en realidad dentro de aquella casa. Pero mientras tanto, en las calles, la sensación era de incredulidad. Las familias se reunían en las cocinas, murmurando con miedo lo que habían leído en los periódicos, que Rosa, la niña, había sido sometida a un supuesto ritual para expulsar un mal imaginario, un mal que sus propias familiares creían que habitaba dentro de ella. En ese contexto de rumores y dolor, Almansa pasó de ser una localidad tranquila a convertirse en epicentro de un relato de horror que llegaría a ocupar páginas enteras de la prensa nacional. A partir de aquel 19 de septiembre, cada esquina del pueblo parecía teñida por la tragedia. Y mientras la pequeña Rosa era despedida bajo la mirada conmovida de sus vecinos, quedaba flotando en el aire la pregunta que aún hoy no tiene respuesta. ¿Cómo pudo una familia llegar a un punto tan extremo, convencida de que estaban luchando contra fuerzas invisibles? El misterio apenas comenzaba. Y lo que estaba por salir a la luz en los meses siguientes revelaría hasta qué punto la obsesión, el delirio y las creencias mal interpretadas podían transformar una vida cotidiana en un auténtico infierno. La noche del 18 de septiembre de 1990 se convirtió en una fecha maldita en la historia de Almansa. Las campanas del pueblo habían repicado con normalidad aquel día, los vecinos habían seguido sus rutinas sin sobresaltos. Pero mientras la ciudad se adormecía en el silencio de la madrugada, algo inquietante comenzó a suceder en la casa de la calle Valencia número 4. Los primeros en darse cuenta fueron los vecinos más cercanos. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando los gritos rompieron la calma de la noche. Al principio, pensaron que podía tratarse de una discusión familiar. En cualquier pueblo pequeño, los ecos de las disputas domésticas atraviesan paredes finas y patios interiores. Sin embargo, aquellos gritos tenían un matiz diferente. No eran simples voces alzadas, eran alaridos cargados de desesperación. El tono era tan desgarrador que pronto todos comprendieron que lo que ocurría en aquella vivienda escapaba de lo normal. Algunos vecinos se asomaron a las ventanas. Otros se arriesgaron a salir a la calle en pijama, buscando la fuente de aquel estruendo. Desde fuera se distinguían lamentos y frases inconexas, palabras extrañas, casi como cánticos que se repetían en bucle. Junto a los gritos de dolor, se colaban rezos, invocaciones y lo que parecían frases religiosas mezcladas con un fervor que rayaba en la locura. Fue entonces cuando alguien, temblando de nervios, tomó la decisión de llamar a la policía. Los agentes no tardaron en llegar, alertados por las insistentes llamadas de quienes, aterrorizados, describían una escena que no sabían cómo explicar. Hay algo raro pasando en la calle Valencia, se oyen gritos, llantos, como si estuvieran haciendo un ritual, decían las voces al otro lado del teléfono. Cuando los policías llegaron, lo que encontraron superaba cualquier expectativa. La puerta del número 4 estaba cerrada, pero desde dentro seguían llegando voces y chillidos que helaban la sangre. Llamaron con insistencia, pero nadie abría. Fue entonces cuando decidieron entrar por la fuerza. Al atravesar el umbral de aquella vivienda, el ambiente cambió por completo. Un olor extraño impregnaba el aire, una mezcla de sudor, velas consumidas y algo más difícil de describir, algo que los presentes nunca olvidaron. En el interior, la escena era caótica. Los muebles estaban desordenados, el suelo mostraba señales de un extraño ritual, y en medio de todo se encontraban varias mujeres en actitud frenética. Los ojos desorbitados, las manos temblorosas, los rostros desencajados. Era como si no fueran plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Rosa González Fito, la conocida curandera, estaba allí, junto a su hermana Ana María y las vecinas María Mercedes y María Ángeles Rodríguez. Todas parecían envueltas en un estado alterado, como si estuvieran atrapadas en un delirio colectivo.
Los agentes apenas tuvieron tiempo de asimilar lo que veían cuando escucharon los últimos ecos de un grito infantil. La pequeña Rosa yacía en la habitación, inmóvil, sin vida. El silencio que siguió a ese descubrimiento fue sepulcral. Aquella casa, hasta entonces una vivienda como cualquier otra, se había transformado en el escenario de una tragedia que parecía imposible de comprender. Las mujeres fueron reducidas y esposadas. Algunas gritaban incoherencias, otras murmuraban frases religiosas, como si todavía estuvieran convencidas de estar participando en un ritual sagrado. La imagen quedó grabada en la retina de los policías. Mujeres vecinas del barrio, esposadas, con la mirada perdida, saliendo de la vivienda mientras los curiosos se agolpaban en la calle. Nadie podía creer lo que veía. El padre de la niña, Jesús Fernández Pina, fue encontrado encerrado en una habitación. Los agentes lo liberaron y descubrieron en él una mezcla de shock y desamparo. No había podido hacer nada para evitar el desenlace. Su testimonio posterior confirmaría la impotencia de un hombre que, encerrado en su propia casa, había escuchado cómo el horror se adueñaba de su familia sin poder intervenir. La noticia se propagó por Almansa con una rapidez vertiginosa. En cuestión de horas, toda la localidad sabía que algo terrible había sucedido en la calle Valencia. Los rumores eran imparables. Unos hablaban de exorcismos, otros de posesiones, otros de fanatismo religioso. Lo único cierto era que una niña había muerto en circunstancias terribles, y que su madre y varias mujeres cercanas habían sido detenidas como responsables. La prensa no tardó en hacerse eco. Las primeras ediciones de los periódicos regionales comenzaron a hablar de un ritual macabro, de prácticas oscuras y de un exorcismo en Almansa. El caso, apenas nacido, ya había traspasado las fronteras de la pequeña localidad para convertirse en un fenómeno nacional. Y con cada titular, el desconcierto de los vecinos aumentaba. ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido en una calle conocida, en una casa cualquiera, entre gente del propio pueblo? Las declaraciones iniciales de los agentes y testigos apuntaban a una misma conclusión. Aquella noche, lo que había comenzado como una reunión entre familiares y vecinas, derivó en una obsesión colectiva por la idea de que la niña albergaba dentro de sí una fuerza oscura. Una convicción irracional que desencadenó actos difíciles de comprender desde la lógica. Mientras tanto, en el cuartel, las mujeres permanecían bajo custodia. Sus rostros eran la viva imagen del desconcierto. Algunas alternaban momentos de silencio absoluto con estallidos de frases incoherentes. La curandera, Rosa, parecía convencida de haber actuado bajo una misión espiritual. Para ella, todo lo ocurrido no era un crimen, sino una especie de deber impuesto por algo superior. La noticia alcanzó pronto a los medios nacionales, que enviaron periodistas a Almansa. Las cámaras se apostaban en la puerta del número 4, buscando captar imágenes de un escenario que se había convertido en sinónimo de horror. El vecindario, incapaz de comprender lo sucedido, respondía con silencio o con frases cortas cargadas de incredulidad. Nadie quería hablar demasiado, pero todos tenían algo que contar. Algunos habían escuchado los cánticos, otros los gritos de la niña, otros simplemente recordaban haber visto a las mujeres salir de la casa esposadas, como si fueran sombras arrastradas por la noche. En la madrugada de aquel 18 de septiembre, Almansa dejó de ser un pueblo tranquilo para convertirse en el epicentro de un misterio macabro. Lo que había comenzado como una noche cualquiera, con vecinos durmiendo y calles vacías, terminó siendo una madrugada imposible de olvidar. Una niña había perdido la vida, y las sospechas de un ritual con tintes de exorcismo comenzaban a dibujar un relato inquietante. El caso apenas estaba empezando, y con él, una serie de interrogantes que mantendrían a España entera en vilo durante meses. ¿Qué llevó a esas mujeres a actuar de esa manera? ¿Qué fuerzas, reales o imaginarias, las arrastraron a semejante delirio? ¿Y cómo pudo la obsesión con lo oculto desembocar en la tragedia más atroz? Lo cierto es que, a partir de esa noche, la palabra Almansa dejó de evocar únicamente la imagen de un pueblo manchego. Desde ese momento, su nombre quedó ligado para siempre a un suceso envuelto en oscuridad, delirio y misterio. El amanecer del 18 de septiembre de 1990 encontró a Almansa sumida en una atmósfera irreal. El rumor de lo acontecido en la calle Valencia número 4 ya se había expandido por todo el municipio. Lo que había comenzado como gritos en la madrugada terminó por convertirse en el epicentro de una noticia que superaba las fronteras de la localidad. En apenas unas horas, todos los vecinos sabían que una niña de 11 años había perdido la vida en circunstancias extrañas,
envueltas en la sombra de un ritual. El desconcierto era absoluto. Muchos habitantes del pueblo se acercaban con cautela a la calle Valencia, buscando comprender lo sucedido. Allí, el movimiento policial era incesante. Agentes iban y venían, acordonando la zona y evitando que curiosos se acercaran demasiado. El número 4 de aquella calle se había convertido en un lugar maldito, un escenario de horror donde la rutina había sido quebrada por lo inexplicable. Los murmullos crecían entre quienes se congregaban frente a la vivienda. Algunos aseguraban haber escuchado cánticos, otros hablaban de posesiones demoníacas, y no faltaban quienes mencionaban el fanatismo religioso como explicación posible. Pero nadie podía precisar con certeza qué había pasado dentro de esas paredes. La confirmación de la muerte de la pequeña Rosa cayó como un jarro de agua fría. La noticia recorrió el pueblo con la rapidez del fuego y, en cuestión de horas, ya se hablaba de ella en toda la provincia. Los periódicos locales enviaron a sus reporteros, y pronto las cámaras de televisión comenzaron a instalarse frente a la casa. Almansa, acostumbrada a la tranquilidad de su vida cotidiana, se veía ahora invadida por periodistas ansiosos de obtener cada detalle de aquel suceso perturbador. Mientras tanto, la familia atravesaba un dolor insondable. El padre de la niña, Jesús Fernández Pina, aún permanecía en shock tras haber sido encontrado encerrado en una de las habitaciones de la casa durante el ritual. No podía comprender cómo la persona con la que compartía su vida, la madre de su hija, había llegado a participar en algo tan incomprensible. Su testimonio sería clave más adelante, pero en esos primeros momentos apenas podía articular palabras. Su silencio era tan elocuente como el bullicio de la calle. Los agentes comenzaron a registrar la vivienda. En el interior, encontraron restos que sugerían la preparación de un ritual, estampitas rotas, objetos desordenados y señales de un frenesí colectivo que había desembocado en la tragedia. Todo parecía apuntar a que las mujeres habían actuado convencidas de enfrentarse a una fuerza oscura que habitaba en la pequeña Rosa. La idea, absurda desde cualquier mirada racional, había tomado un peso devastador en sus mentes, llevándolas a actuar como si fueran protagonistas de una lucha espiritual. En paralelo, la conmoción se apoderaba de la calle Valencia. Los vecinos no podían creer que las mujeres detenidas fueran las mismas con las que habían compartido mercado, saludos y conversaciones diarias. María Mercedes y María Ángeles, conocidas por todos, eran ahora señaladas como cómplices de un acto incomprensible. Y Rosa la curandera, que durante años había cultivado una imagen de mujer con supuestos dones para aliviar males, se transformaba de golpe en el rostro visible de una tragedia que horrorizaba a toda la comunidad. Las primeras informaciones oficiales comenzaron a llegar. Se hablaba de un ritual en el que se habían mezclado elementos de curanderismo, creencias religiosas y delirios colectivos. Lo más estremecedor era que las propias acusadas afirmaban haber actuado convencidas de que la niña albergaba dentro de sí una fuerza maligna. Según sus declaraciones iniciales, estaban convencidas de que debían liberarla. Para ellas, no había sido un crimen, sino una especie de misión espiritual. El eco mediático creció con rapidez. La prensa no tardó en bautizar el caso como el exorcismo de Almansa. El término, cargado de dramatismo, no hacía sino alimentar la curiosidad y el morbo de la opinión pública. Titulares en diarios nacionales describían escenas que parecían sacadas de una película de terror. Una niña supuestamente poseída, un ritual nocturno, una madre convertida en verdugo, y una comunidad incapaz de comprender cómo había sido posible. El velatorio de la pequeña Rosa fue un momento de dolor colectivo. Vecinos, amigos y familiares se acercaron para despedirla, pero también para tratar de comprender lo incomprensible. El féretro, rodeado de flores blancas, se convirtió en símbolo de una inocencia arrebatada de manera brutal. En los corrillos, las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo había podido suceder algo así en su propio pueblo? ¿Qué fuerzas habían guiado a esas mujeres hacia un desenlace tan trágico? ¿Era la locura, la sugestión o algo más lo que se había apoderado de ellas aquella noche? Al día siguiente, el entierro congregó a buena parte de Almansa. El cementerio se llenó de rostros desconsolados, de miradas perdidas en busca de una explicación. El silencio solo era roto por sollozos y por las palabras del sacerdote, que trataba de dar consuelo en medio de una tragedia que escapaba a cualquier homilía. Para los habitantes del pueblo, aquel entierro no era solo el adiós a una niña inocente, sino también el reconocimiento de que algo había quebrado la aparente calma de su comunidad para siempre. Mientras el pueblo lloraba, las autoridades continuaban trabajando en el caso.
Las acusadas permanecían bajo custodia, y su estado mental comenzó a despertar preguntas inmediatas. ¿Eran plenamente conscientes de lo que habían hecho? ¿O habían actuado bajo un estado de enajenación, arrastradas por delirios colectivos? Estas dudas serían esenciales en el juicio que se celebraría 2 años después, pero ya desde ese momento las autoridades sospechaban que no estaban ante un simple crimen, sino ante un episodio de locura compartida. La autopsia reveló que la muerte de la menor había sido violenta. Aunque los informes médicos posteriores descartaron cualquier posibilidad de embarazo o de fenómenos sobrenaturales, el rumor de que las mujeres creían que la niña estaba poseída continuó alimentando la narrativa del caso. En la prensa y en las conversaciones de los vecinos, la idea del exorcismo cobraba cada vez más fuerza. El eco del suceso no se apagó con el entierro. Por el contrario, lo que había sucedido en la calle Valencia se convirtió en un tema recurrente en cafés, plazas y hogares. Era imposible hablar de otra cosa. Y a medida que salían a la luz nuevos detalles, la incredulidad aumentaba. Los testimonios de los vecinos confirmaban lo que ya se temía, que la noche del 18 de septiembre había sido escenario de cánticos, invocaciones y actos extraños que se mezclaban con los gritos desesperados de la pequeña Rosa. La tragedia había dejado de ser un hecho aislado para transformarse en un enigma colectivo. En cada conversación, en cada noticia, latía la misma sensación. En la casa de los González no solo había muerto una niña, sino que se había abierto una grieta entre lo racional y lo irracional, entre la cordura y la locura. Lo que estaba por venir, las declaraciones de las acusadas, las investigaciones judiciales, los análisis psiquiátricos y el juicio, no haría sino reforzar el carácter enigmático de este suceso. Pero en ese septiembre de 1990, la herida estaba demasiado fresca. Almansa era un pueblo enlutado, atrapado en una mezcla de horror, dolor y desconcierto, que apenas podía empezar a procesar lo que había sucedido en el número 4 de la calle Valencia. El caso recién comenzaba a desplegar sus capas de misterio, y cada nueva revelación prometía adentrarse aún más en un terreno oscuro donde la realidad se confundía con el delirio. Las semanas posteriores a la tragedia de Almansa estuvieron marcadas por un aluvión de rumores, declaraciones y reconstrucciones de lo ocurrido en aquella fatídica noche del 18 de septiembre de 1990. La prensa seguía bautizando el caso como el exorcismo de Almansa, y el eco de ese nombre resonaba en todo el país, atrayendo tanto a curiosos como a especialistas en criminología, psiquiatría y hasta en fenómenos paranormales. Pero más allá de las interpretaciones externas, lo que realmente comenzó a inquietar a las autoridades fueron las declaraciones de las acusadas. Cuando las mujeres fueron interrogadas, sus palabras no parecían provenir de personas conscientes de un crimen. Por el contrario, hablaban como si hubieran cumplido un deber espiritual. Rosa González Fito, la madre de la niña y conocida en el pueblo como la curandera, aseguraba que su hija albergaba dentro de sí una fuerza oscura. La llamaba la espada del mal. Convencida de que aquella energía demoníaca iba a destruir a todos los que vivían en la casa, dijo que la única solución era liberar a la pequeña de ese supuesto mal. Las demás acusadas corroboraban esa visión delirante. María Mercedes relató con detalle lo que había visto y participado aquella noche, cómo cerraron la puerta de la habitación, cómo comenzaron a romper estampitas religiosas, a clavar agujas en un muñeco, e incluso a realizar actos extraños como orinar en el suelo mientras entonaban cánticos. Para ellas, no se trataba de un crimen, sino de un ritual necesario para salvar a la niña de un destino peor. En sus mentes, la pequeña estaba embarazada del demonio, y había que extraerle esa presencia maligna antes de que destruyera a la familia entera. Resultaba estremecedor escuchar cómo, entre frases confusas, aseguraban que en la habitación se habían sentido transformadas, como si dejaran de ser ellas mismas. Una de las vecinas detenidas afirmó que, antes del ritual, vio a Rosa y a su hermana Ana María desnudas y abrazadas, repitiendo que eran Jesucristo y la Virgen y que se iban a casar. En ese estado de enajenación, cualquier gesto parecía adquirir para ellas un sentido sagrado, una especie de misión espiritual que justificaba lo que estaban a punto de hacer. Lo más perturbador de los testimonios fue la reconstrucción de los últimos momentos de la pequeña Rosa. Según declaró María Mercedes, en medio del ritual la niña apenas alcanzó a gritar 2 veces una frase desesperada: «Mamá, acaba ya, mamá, acaba ya». Esa súplica se convirtió en el eco más doloroso del caso, una frase que los medios repitieron una y otra vez y que caló en el imaginario colectivo como símbolo del horror vivido en la calle Valencia. La investigación reveló también un detalle escalofriante. En un principio, el objetivo del ritual no era la niña,
sino una de las propias participantes. Todo apuntaba a que Rosa la curandera había creído que el mal residía en María Ángeles, una de las vecinas presentes aquella noche. Sin embargo, al ver que esa mujer había comenzado a menstruar, interpretaron que la señal divina les indicaba que no era ella la poseída, sino la pequeña Rosa. Esa súbita reinterpretación del delirio marcó el destino de la menor. El caso se enredaba cada vez más. En paralelo a estas declaraciones, surgieron testimonios externos que añadieron capas de desconcierto. Martín Toledo, esposo de una de las acusadas, declaró al periódico La Tribuna que su mujer llevaba meses obsesionada con el ocultismo y que tan solo unos días antes del crimen había intentado encerrar a sus propios hijos para practicar con ellos rituales semejantes. Según su versión, había sido Rosa la curandera quien la había iniciado en esas prácticas apenas 4 meses antes. Esa revelación mostraba que lo ocurrido en la noche del 18 de septiembre no era un acto aislado, sino el clímax de una deriva de fanatismo y delirio que llevaba tiempo gestándose. La mezcla de elementos religiosos, espiritistas y obsesiones personales convertía el caso en un verdadero laberinto. No se trataba de un crimen cometido con frialdad, sino de un acto en el que varias mujeres parecían haber perdido por completo el contacto con la realidad. Los investigadores comenzaron a hablar de estados psicóticos agudos, de un brote colectivo que había derivado en el peor desenlace imaginable. Mientras tanto, la comunidad seguía paralizada. En las plazas y cafeterías, los vecinos debatían sobre lo que había sucedido, incapaces de asimilar que personas conocidas de toda la vida hubieran protagonizado un hecho tan atroz. Algunos atribuían lo sucedido a la locura, otros, a la obsesión religiosa, y no faltaban quienes aseguraban que aquella familia había abierto la puerta a fuerzas oscuras que todavía rondaban la casa. La calle Valencia número 4 se transformó, a ojos de muchos, en un lugar maldito, un espacio donde lo cotidiano había sido reemplazado por lo siniestro. La prensa recogía cada detalle con precisión casi morbosa, alimentando el aura de misterio en torno al caso. Se publicaban entrevistas a testigos, se reconstruían los hechos paso a paso, y se ofrecían titulares cada vez más sensacionalistas. La espada del mal estaba en Rosita, el demonio habitaba en la niña, un exorcismo mortal en Almansa. El caso se convirtió en material de portada, y durante semanas, España entera hablaba de lo sucedido en aquel pequeño pueblo manchego. Lo que más desconcertaba a los expertos era la absoluta convicción de las acusadas. No mostraban arrepentimiento en el sentido convencional, porque desde su perspectiva habían actuado con un propósito. Para ellas, lo que habían hecho era una forma de protección, aunque los resultados fueran devastadores. Esa actitud sería fundamental en el desarrollo judicial posterior, donde la línea entre el crimen y la enfermedad mental se difuminaría hasta hacerse irreconocible. El eco del caso también trajo consigo un efecto colateral, el miedo. Padres y madres del pueblo comenzaron a vigilar con más recelo las compañías de sus hijos, a desconfiar de quienes mostraban interés por el ocultismo o las prácticas espiritistas. Almansa había quedado marcada, y el recuerdo de aquella noche se convirtió en un fantasma persistente que acompañaba cada conversación. Lo cierto es que el caso había pasado de ser un crimen doméstico a convertirse en un símbolo de lo inexplicable. Un episodio donde lo irracional había tomado las riendas de la realidad, arrastrando consigo la vida de una niña inocente. Y aunque la investigación trataba de ordenar los hechos bajo términos médicos y judiciales, en la memoria colectiva lo que persistía era la sensación de haber presenciado un acto de oscuridad insondable. El tiempo avanzaba, y con él se acercaba el momento del juicio. Pero antes de que la justicia hablara, ya estaba claro que el exorcismo de Almansa sería recordado no solo por lo sucedido, sino por el enigma imposible de resolver. Como varias mujeres, aparentemente corrientes, se habían hundido juntas en un delirio capaz de borrar todo vínculo de razón, humanidad y cordura. El 22 de enero de 1992, más de un año después de los sucesos de la calle Valencia, el caso del llamado exorcismo de Almansa llegó finalmente a la Audiencia Provincial de Albacete. La expectación era inmensa. Durante meses, la prensa había seguido el caso con detalle, alimentando la fascinación y el horror de la opinión pública. Ahora, con el inicio del juicio, se esperaba arrojar luz sobre un enigma que había dejado al país entero con preguntas sin respuesta. El tribunal estaba abarrotado. Periodistas, vecinos de Almansa, familiares de las acusadas y curiosos de toda la provincia se congregaron en torno a la sala. Los rostros de las 3 mujeres acusadas se convirtieron en el centro de todas las miradas,
Rosa González Fito, la curandera, su hermana Ana María, y María Mercedes, la vecina que había relatado parte de lo ocurrido aquella noche. La cuarta detenida inicial, María Ángeles Rodríguez Espinilla, había sido apartada del proceso tras quedar demostrado que su papel había sido secundario en comparación con el de las demás. El ambiente en la sala era denso, casi irrespirable. Todos querían escuchar de primera mano qué había sucedido en el número 4 de la calle Valencia. La acusación hablaba de parricidio, asesinato y lesiones graves, mientras que las defensas se apoyaban en informes psiquiátricos que apuntaban a un estado de enajenación mental. La tensión entre ambos relatos convertía el juicio en un espectáculo macabro que mantenía a la audiencia en vilo. Uno de los momentos más impactantes fue el testimonio del padre de la víctima, Jesús Fernández Pina. Con voz quebrada, relató cómo había sido encerrado en una habitación durante el ritual, sin posibilidad de intervenir. Explicó que escuchaba los gritos de su hija desde el otro lado de la puerta, pero que nada podía hacer para ayudarla. Su declaración llenó la sala de un silencio sepulcral. Aquellas palabras, cargadas de impotencia, se convirtieron en un recordatorio vivo de la tragedia y del sufrimiento de una familia destrozada. También declaró Ana María González, la hermana de la curandera. En un giro sorprendente, su papel pasó de acusada a testigo clave. Relató detalles de lo que ocurrió en la casa aquella noche, describiendo cómo Rosa estaba convencida de que su hija estaba poseída por el demonio y de que debía purificarla. Sus palabras resultaban perturbadoras porque no las expresaba con rabia ni arrepentimiento, sino con una extraña calma, como si aún tratara de justificar lo sucedido bajo un prisma espiritual. Los forenses presentaron un informe concluyente: la muerte de la niña había sido violenta, fruto de una hemorragia masiva que desembocó en un shock hipovolémico. Aclararon que el proceso no había sido instantáneo, lo que significaba que la menor había tenido tiempo de intentar defenderse. El escalofrío recorrió la sala cuando se mencionó esa conclusión. Aunque los detalles clínicos fueron expuestos con frialdad científica, en el ambiente flotaba el recuerdo del último grito de la niña: «Mamá, acaba ya». Sin embargo, lo que terminó inclinando la balanza no fueron los informes forenses, sino los psiquiátricos. Los especialistas en salud mental explicaron que las tres mujeres se encontraban en un estado psicótico agudo en el momento de los hechos. Según los peritos, sufrían un trastorno de enajenación mental que anulaba por completo su capacidad de comprender lo que hacían y de actuar con voluntad libre. El diagnóstico hablaba de delirios compartidos, un fenómeno raro pero documentado, donde varias personas pueden contagiarse mutuamente de ideas irracionales hasta perder el contacto con la realidad. El fiscal, tras escuchar los informes, modificó su postura inicial. Lejos de pedir una condena de prisión, solicitó que las acusadas fueran declaradas inimputables y que, en lugar de ingresar en la cárcel, fueran internadas en un centro psiquiátrico por un tiempo indefinido. El propio Ministerio Público reconocía que la clave del caso no era tanto la culpabilidad como la enfermedad. El contraste entre los testimonios era sobrecogedor. Mientras el padre y algunos testigos reclamaban justicia para la niña, los psiquiatras pedían comprensión hacia unas mujeres que habían actuado dominadas por un trastorno mental. En medio de ese choque de visiones, los jueces debían tomar una decisión que sentaría un precedente. La prensa, fiel a su estilo, transformó el juicio en un espectáculo mediático. Los titulares se sucedían día tras día: el exorcismo de Almansa, cara a cara con la justicia, las voces del demonio en el banquillo, locura colectiva o asesinato ritual. Los periodistas describían cada gesto de las acusadas, cada palabra de los testigos, cada reacción de los jueces, alimentando el morbo de un público que seguía el caso con avidez. Las declaraciones de las propias acusadas reforzaban la tesis psiquiátrica. Rosa la curandera insistía en que aquella noche había sentido que debía salvar a su hija de un mal interior. María Mercedes narraba con frialdad los pasos del ritual, como si fueran actos inevitables dictados por una fuerza superior. Y Ana María repetía que, en medio del delirio, estaban convencidas de que actuaban como instrumentos de un mandato divino. El juicio se convirtió en un cruce de planos: el legal, que buscaba responsabilidades; el médico, que hablaba de enfermedad; y el social, que intentaba comprender cómo una comunidad aparentemente normal podía esconder semejante tragedia. En el trasfondo, quedaba la figura de la niña,
cuya voz se había apagado para siempre en medio de aquel caos. La defensa se apoyó en la historia reciente de las acusadas para reforzar la idea de la locura. Testigos hablaron de cómo Rosa había ido transformándose en los últimos meses, de cómo su obsesión con lo oculto se intensificaba, de cómo había arrastrado a las demás en un torbellino de superstición y miedo. La imagen de una líder delirante contagiando sus visiones a quienes la rodeaban caló en la sala. Finalmente, la audiencia provincial dictó sentencia. Las acusadas eran inimputables debido a su estado de enajenación mental. Se ordenaba su internamiento en un centro psiquiátrico por tiempo indefinido. La decisión fue recibida con división. Algunos la consideraron justa, pues reconocía que las mujeres no eran conscientes de sus actos. Otros, en cambio, la vieron como una absolución encubierta, una forma de eludir la responsabilidad de un crimen atroz. El eco de la sentencia se extendió más allá de Almansa. El caso pasó a los archivos judiciales, pero su sombra continuó en el imaginario colectivo como un ejemplo de hasta dónde puede llevar la locura compartida. La niña había muerto, las culpables no pisarían la cárcel, y el pueblo quedaba marcado para siempre por la memoria de aquella noche de horror. Lo que restaba era el silencio. Un silencio pesado, en el que las familias intentaban retomar su vida cotidiana, aunque el recuerdo de los hechos seguía presente en cada conversación, en cada rincón de la calle Valencia, en cada mirada esquiva de los vecinos que aún no podían aceptar lo sucedido. Con la sentencia pronunciada y las acusadas internadas en centros psiquiátricos, el caso del llamado exorcismo de Almansa parecía, en teoría, cerrado. Sin embargo, lejos de disiparse, el eco del suceso siguió resonando durante años, convirtiéndose en una herida abierta en la memoria de la localidad y en un enigma que trascendió las fronteras judiciales. Almansa quedó marcada por un recuerdo que ni el tiempo logró borrar del todo. En los días posteriores al juicio, la prensa nacional continuó revisitando el caso, recordando los detalles más perturbadores y repitiendo, una y otra vez, aquella frase que la niña gritó a su madre en medio del ritual: «Mamá, acaba ya». Esa súplica se convirtió en símbolo de la tragedia y en un eco fantasmagórico que los medios utilizaron para mantener viva la atención del público. En cada reportaje, en cada artículo, el nombre de Rosa la curandera se mezclaba con palabras como posesión, demonio, delirio y locura. Pero en Almansa, el impacto fue mucho más profundo que el simple eco mediático. Los vecinos comenzaron a mirar de otro modo la casa del número 4 de la calle Valencia. Muchos aseguraban que, incluso años después, pasar frente a esa vivienda generaba un escalofrío inevitable. La casa quedó impregnada de un aura oscura, como si se tratara de un lugar maldito. Algunos niños cruzaban la calle para no caminar por su acera, otros contaban historias de sombras y ruidos extraños que aseguraban haber percibido al pasar cerca. Con el tiempo, el inmueble se convirtió en parte de las leyendas urbanas locales, un espacio cargado de miedo y superstición. El propio pueblo comenzó a dividirse en torno a lo ocurrido. Estaban quienes lo atribuían exclusivamente a la locura, apoyándose en los informes psiquiátricos y en el diagnóstico de enajenación mental. Pero también había quienes preferían pensar que algo más se había manifestado en aquella casa, una fuerza oscura que había envuelto a las mujeres en un delirio imposible de controlar. Esa división entre lo racional y lo sobrenatural alimentó la persistencia del misterio, como si el caso se resistiera a quedar enmarcado únicamente en la frialdad de un expediente judicial. Con el paso de los años, la historia comenzó a adquirir tintes de mito. Almansa, una localidad conocida hasta entonces por su castillo medieval y su Semana Santa, empezó a ser mencionada en círculos de misterio como el escenario de uno de los exorcismos más extraños y macabros de España. Programas de radio, documentales y libros dedicaron páginas y minutos a narrar lo ocurrido, reforzando la dimensión casi legendaria del caso. Para muchos, se convirtió en un ejemplo de cómo la sugestión, el fanatismo y la enfermedad mental pueden converger hasta generar un desenlace trágico. Para otros, seguía siendo la prueba de que fuerzas inexplicables se habían manifestado aquella noche. El recuerdo de la pequeña Rosa, sin embargo, quedó relegado en medio del ruido mediático y de los debates. Entre titulares sobre exorcismos y posesiones, la figura de la niña inocente se fue difuminando. Solo su familia más cercana mantenía viva la memoria íntima de una vida truncada a los 11 años, recordándola como la niña que era antes de que todo se precipitara en el abismo. A nivel social, el caso dejó una huella difícil de borrar. Durante años, los habitantes de Almansa fueron reacios a hablar abiertamente de lo sucedido. Muchos preferían el silencio,
temerosos de remover una herida colectiva que aún dolía. Otros lo mencionaban con frases breves, como si al pronunciar las palabras exorcismo o Rosa la curandera invocaran de nuevo la oscuridad de aquella noche. El silencio se convirtió en la forma más común de recordar, un silencio pesado que aún hoy se percibe en las generaciones que vivieron aquellos días. Sin embargo, en las noches más tranquilas, el recuerdo regresaba inevitablemente. Vecinos de entonces contaban que, al cerrar los ojos, podían revivir los gritos que atravesaron las paredes aquella madrugada. El eco de una niña pidiendo a su madre que detuviera el horror. El ruido de los agentes entrando en la casa. Los pasos apresurados de las mujeres esposadas al salir, bajo la mirada de un pueblo incrédulo. Esas imágenes, grabadas a fuego en la memoria colectiva, se transformaron en un fantasma invisible que recorría la localidad mucho después de que los periódicos dejaran de hablar del caso. El tiempo intentó imponer su rutina. El pueblo volvió a celebrar sus fiestas, a llenar sus calles de vida, a mostrar la cordialidad manchega que siempre lo había caracterizado. Pero nada podía borrar del todo el recuerdo de que, en una de sus casas, había tenido lugar un episodio que rozaba lo inexplicable. Para muchos, Almansa se convirtió en sinónimo de un misterio oscuro que trascendía lo humano. Hoy, más de 3 décadas después, el caso sigue siendo citado en crónicas de sucesos y programas dedicados al misterio. Su fuerza no reside únicamente en los hechos, ya documentados y explicados desde la perspectiva judicial, sino en el aire de irrealidad que lo rodea. Un aire que deja la sensación de que, por más que se intente racionalizar, siempre quedará un resquicio de duda. Porque el exorcismo de Almansa no fue solo un crimen atroz ni un caso de enfermedad mental. Fue, sobre todo, un recordatorio de la fragilidad de la mente humana cuando se ve arrastrada por la superstición, el miedo y la obsesión. Fue la demostración de que, a veces, los monstruos más aterradores no provienen de lo sobrenatural, sino del interior de quienes pierden el contacto con la realidad. Y sin embargo, incluso con esa explicación racional, el caso sigue despertando escalofríos. Tal vez porque en lo más profundo de la memoria colectiva permanece la idea de que, aquella noche, algo se abrió en la calle Valencia número 4. Algo que nunca debió ser invocado, algo que jamás debió tomar forma. Así, la historia del exorcismo de Almansa se ha convertido en una leyenda negra. Una que aún hoy se cuenta en voz baja, como si nombrarla fuera suficiente para invocar de nuevo la sombra de aquella tragedia. Y en ese susurro, en ese silencio compartido, vive todavía el misterio que ni el tiempo ni la razón han conseguido disipar.